Bueno, entonces sigamos. Al principio de cada sesión, a partir de hoy, voy a hacer un breve resumen de lo más importante de la última sesión para facilitarles reencontrar, digamos, el hilo del argumento del curso. Y luego una temática que ayer quedó pendiente, que son las unidades de investigación. Luego, brevemente, algunos comentarios sobre el papel que juega la geografía en los estudios de la economía. Ya lo tocamos ayer de vez en cuando, que este papel realmente es mínimo. Y luego empezaré con lo que hoy en la mayoría de la sesión y mañana nos ocupará, son los conceptos de la geografía económica a lo largo del tiempo. Vamos a hablar hoy de Länderkunde, en término alemán, que se puede traducir con conocimientos de países, con las teorías de la localización, que yo asumo que ustedes están bastante familiares con estas. Voy a hablar un poco sobre el geodeterminismo, que también ya mencioné de paso ayer. La geografía económica como ciencia espacial, o en inglés Spatial Sciences, y si nos da tiempo también la geografía económica marxista, que está muy vinculada con el nombre de David Harvey. Yo supongo que muchos de ustedes también están familiares con este texto. Pues ayer, en resumen, quizás el mensaje central de ayer y de este curso es analizar el patrón geográfico espacial de un proceso, de un fenómeno social. Es más que mapear, sino es una herramienta de análisis. O sea, se puede aprender a través del patrón geográfico, se puede entender mejor un proceso o un fenómeno social. Como dice Gregory, the study of the ways in which space is involved with the operation and outcome of social and biophysical processes. Eso es la definición de la geografía, o sea, cómo el espacio, y recuerden, hablamos de dos conceptos de espacio, cómo este espacio está involucrado en los procesos sociales. Hay dos conceptualizaciones del espacio, el espacio absoluto y el espacio relativo. Por mi punto de vista, el espacio no es preexistente, sino es una construcción social, o sea, es un producto social. Les ofrecí varias maneras de esta producción, desde la producción material, por ejemplo, la construcción de ciudades, hasta la producción mental. Y eso significa que lo que llamamos espacio se relaciona indisoluble con lo social. O como dice Socher, speciality, o sea, espacialidad, as a social product or outcome and a shaping force or medium in social life. Hay que imaginarse eso como una moneda, son las dos caras de la moneda, el espacio, lo espacial y lo social, y no se puede separar. Luego voy a presentar algunos términos claves de la geografía económica. Un término importante es escala. Voy a regresar a este tema hoy con las unidades de investigación. Nada más quisiera recordarles que en los procesos económicos y en otros procesos sociales también no hay una escala natural dada, sino que la escala es como el espacio, una construcción social. Y lo hemos visto en lo económico, por ejemplo, que algunos actores o actores que pueden manejar políticas de escala, politics of scale, para cambiar la escala de sus acciones. Otro punto clave de ayer, cuando hablamos del término, del concepto de economía, pues la economía siempre desde el principio consiste en divisiones de trabajo, y para reconocer lo espacial, la geografía de lo económico, simplemente imagínense que cada división de trabajo no solamente es funcional y social, sino también espacial. Desde el principio, la división del trabajo en el hogar tenía una componente geográfica. En muchas sociedades preindustriales, las labores de las mujeres fueron en la casa o cerca de la casa.
mientras los hombres se alejaron más de la casa, y eso es una división de trabajo geográfica. Un tema que en geografía económica nos preocupa es no solamente la cuestión dónde y por qué, o sea, dónde se realizan algunas actividades económicas y por qué allá, sino cuáles son las desigualdades que se producen. Y aquí otra vez la división de trabajo como división social y espacial nos ayuda para captar esta desigualdad. Empecé ya a hablar un poco de centro y periferia, es un tema que vamos a retomar más veces a lo largo del curso. Y aquí, para recordar, como digamos, definición de la geografía económica, 5 preguntas claves: ¿dónde? ¿Cuáles son las relaciones en el espacio, entre comillas, porque ya saben, el espacio no es un contenedor que contiene los procesos sociales, pero cuáles serían las relaciones entre actores económicos, por ejemplo, por qué allá, qué producción de espacio implica y cuáles son los efectos retroactivos, las repercusiones de este espacio producido. Eso sería un resumen breve de ayer. ¿Hay algunas preguntas acerca de estos temas? ¿Queda todo claro? Pues muy bien. Sigamos con las unidades de investigación. Recuerden que ayer, cuando tocamos el tema de las escalas, ya empecé a hablar un poco de eso. Elegir escala también es elegir unidad de investigación, o sea, por ejemplo, la empresa o la ciudad o una cadena productiva entera, etcétera, etcétera. O sea, el primer motivo por que tenemos que definir unidades de investigación es porque tenemos que elegir una escala en la cual vamos a realizar nuestro proyecto de investigación. Segundo, nacionalismo metodológico es un término que ayer ya introduje, es trabajar con la escala del Estado nacional, de la economía nacional, entre comillas, sin reflexionar y sin justificarlo. O sea, otra vez repito, no es que no se puede elegir el Estado nacional como unidad de investigación, pero en este caso, como en el caso de la empresa como unidad o la ciudad como unidad, hay que justificar por qué en este caso elijo esta unidad de investigación. El origen de este nacionalismo metodológico de las ciencias sociales es que las ciencias sociales surgen o emergen en el proceso de la industrialización en Europa, a la par con la formación de estados nacionales, y como mencioné ya ayer, los gobernantes de los primeros estados nacionales tenían principalmente dos intereses, o querían sacar dos cosas de las ciencias sociales. Querían saber cuántas personas tienen en su territorio, o sea, personas que eran capaces de pagar impuestos, y cuántos hombres tienen para sus ejércitos. Y así las estadísticas, que es una herramienta muy importante para las ciencias sociales, nacieron con un enfoque nacional. Sin embargo, Peter Taylor, y voy a leer la cita, otra vez lo tienen en el Dropbox, no tienen que apuntarlo, lo llama Embedded Statism. Peter Taylor es un geógrafo político bien conocido de Inglaterra, ha hecho mucho trabajo en el tema de ciudades globales, y es uno de los geógrafos que más ha trabajado la cuestión metodológica en cuanto a enfoque o a ciudades o a naciones. Taylor dice: Embedded Statism, de hecho yo no sabría decir cómo se traduce embedded, involucrado o integrado, o sea, statism significa estatismo, o sea, que el enfoque hacia al Estado es dentro de las ciencias sociales. Contains the remarkable geographical assumption that all the important human social activities share exactly the same spaces. This spatial congruence can be stated simply: the society, which sociologists study, the economy, which economists study, and the polity, which political scientists study, all share a common geographical boundary, that of the state. From a geographical perspective, the trinity of social sciences, sociología, economía y ciencias políticas,
provides one-scale social knowledge. Creo que está bien claro en esta cita que es bastante absurdo asumir que la sociedad, la política y la economía tienen el mismo límite, y este límite es exactamente el límite de un Estado nacional. Por ejemplo, si piensan solamente en procesos migratorios, pues hoy en día es bien reconocido que con tantos mexicanos viviendo en Estados Unidos es un poco difícil delimitar la sociedad mexicana con el Río Bravo o Río Grande en el norte. Es, por ende, el nacionalismo metodológico es ahistórico y aespacial. O sea, no toma en cuenta la realidad geográfica de una economía, de una sociedad, y tampoco toma en cuenta que esta realidad está cambiante. O sea, está en proceso, está en flujo, y por esta crítica al nacionalismo metodológico hay que pensar la unidad de investigación. Otro es, puede ser el Estado Nacional, pero hay que justificarlo. Quizás la unidad de investigación más sugerente, que parece más lógica, ¿sí? Con respecto a esto del nacionalismo metodológico, si se quiere homogeneizar o si se quiere sacar un resultado independientemente de la nación, del Estado Nacional, ¿cómo sería posible si hay una problemática con los datos? Por ejemplo, la estadística de Estados Unidos es mucho mejor que la mexicana, entonces ahí tenemos un pequeño problema, al menos para abarcar un mejor, o no abarcar solamente el Estado Nacional, ¿no? Entonces, creo que hay un... Tienes toda la razón, yo diría que no tenemos un pequeño problema, sino tenemos un gran problema en eso. Porque es realmente la mayoría de los datos que las Naciones Unidas o el Banco Mundial, por ejemplo, nos proporcionan son a nivel del Estado Nacional. Pues la única solución, yo veo solamente tres soluciones. Hay que conformarse con los datos que existen, pero sabiendo qué hacemos. O sea, sabiendo, eso ya mencioné ayer, pues si no hay de otra, tenemos que trabajar con estos datos, pero conociendo los límites. Segundo, hay que presionar a las instituciones responsables que empezaran con la construcción de otros datos, y eso sí, poco a poco va a funcionar. Por ejemplo, la WTO y la OECD empezaron con una iniciativa de elaborar datos económicos más en la perspectiva de cadenas productivas y menos de economías nacionales como contenedores. Eso es un proceso que todavía no llega a donde queríamos que hubiera llegado, pero sí está en curso. Entonces, la presión sí funciona. Y la tercera opción sería crear datos propios. Eso obviamente también tiene sus límites, porque yo como persona tengo menos recursos que el Banco Mundial, por supuesto. Pero poco a poco también se puede hacer cosas, y les voy a mostrar de vez en cuando de mis propias investigaciones, que creando propios datos a través, como yo lo hago en investigaciones cualitativas, pero también lo cuantitativo cuenta, podría ser una posibilidad. Luego hay, por ejemplo, en cuanto a economías urbanas, también empresas de consultoría como McKinsey, que tienen algunos datos que son más o menos confiables. O sea, el problema que con las consultorías es que siempre tienen una agenda detrás. O sea, ellos por ejemplo, colectan datos, que venden los datos. Eso significa que colectan los datos que ellos quieren que se vendan mejor. Pero bueno, si no tenemos otros datos, las utilizamos muy bien. O sea, no es fácil, pero consciente de los problemas sí se puede hacer algunas cosas, pero estoy totalmente de acuerdo que es un problema que todavía no se resuelve como queríamos que se resolviera. ¿Sí? Algunos de estos problemas son la definición misma de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, se descarta porque se considera políticamente incorrecto las características de tipo racial. Sin embargo, hay países como Estados Unidos que en sus datos de migración esta característica está puesta en los documentos de aceptación de un migrante. Entonces ahí hay información que, por ejemplo, el sistema mexicano no tiene, ha desaparecido. Entonces no sabemos cuáles son las características de muchos de esos
inmigrantes y les perdemos la vista. Sí. Pues yo estoy de acuerdo que muchos de los problemas están, digamos, dentro de las ciencias sociales. En este caso particular, yo estoy totalmente, pues viniendo de Europa y viviendo en Alemania, estoy totalmente de acuerdo que se está descartando la categoría de raza. Porque, pues según yo, no soy biólogo, pero he leído algo sobre este tema. Una raza no existe, hay mucho más, mucho más similar entre las razas, entre comillas, y mucho más diferencia dentro las razas. Y la genética ni siquiera está hasta ahora, ni siquiera está capaz de identificar de dónde surge el tamaño de una persona. O sea, no pueden vincular el tamaño de persona con un gen en particular. O sea, pero por el otro sí, y esa es la historia de las ciencias sociales, que nacieron a la par del Estado Nacional. Entonces este enfoque está, digamos, dentro de las ciencias sociales, pero como van a ver, la geografía económica realmente empezó como una ciencia de cadenas productivas globales. O sea, no tenían nada que ver con el Estado Nacional, sino realmente tenían el globo, la economía global en su perspectiva. Bueno, voy a regresar a la empresa como actor central de los procesos económicos. Ustedes seguramente estarán familiar con esto. Como Coe et al. Dicen, por ejemplo, firms are organizing units that coordinate the production of almost every product or service. O sea, están coordinando la producción de prácticamente todas las mercancías y servicios. O otra cita, y aquí subrayo decision making and control, o sea, no solamente es coordinación, sino de hecho también es la toma de decisión y el control sobre los procesos económicos. Si hablamos de la empresa como unidad de investigación, como actor central en la economía, otra vez hablamos de la división de trabajo. Porque yo supongo que no existe ni un bien que una empresa hace sin insumos. Y si hablamos ya de insumos, hablamos de cadenas productivas. O sea, cada producto requiere algún insumo, y sea solamente mano de obra, y en prácticamente todos los casos este insumo vendrá de otra entidad de investigación, de otro actor económico, y ya tenemos una cadena. Sea muy chica la cadena, pero ya es cadena. O sea, siempre tenemos que pensar en esta división de trabajo entre empresas. Y recuerden, cuando hablamos de división de trabajo, hablamos de división también espacial de trabajo. Porque las empresas, aunque sean en el clúster, no están en el mismo lugar exactamente. Tienen una cierta diferenciación geográfica. En cuanto a la coordinación de actividades económicas, conocemos dos tipos de coordinación. Una es la interna, y eso es, creo que, un tema bien conocido aquí. La empresa surge por la internalización de segmentos de cadenas productivas por ahorrar costos de transacción. O sea, eso es, digamos, la razón d'être. Las empresas existen porque realizan trabajos, porque les resulta más económico realizarlos adentro de la empresa en vez de comprarlo en el mercado, porque no tendrán costos de transacciones. Y lo externo sería intercambio de mercado, o sea, interacción con otros actores económicos. Y aquí, nada más que para mencionarlo ya, es un tema que vamos a tratar mañana. Aquí lo relacional. Si una empresa tiene contacto con otra, es una relación. Y hay una perspectiva actual en geografía económica que está bastante fuerte, que es la geografía económica relacional, que propone que hay que estudiar todos los procesos económicos como relaciones. Y de hecho son, porque siempre son por lo menos dos actores involucrados en la producción, en el consumo, en la distribución, etcétera, etcétera. Y otra vez, la relación implica lo espacial, porque la relación se desarrolla a través del espacio, en el espacio.
O sea, no puede ser en la famosa punta de una aguja, porque aquí no cabe una relación. ¿Sí? Tengo una duda. En empresas que son muy grandes, como por ejemplo las transnacionales, ¿esas empresas siguen teniendo comunidades o ya se ve como una coordinación de varias unidades productivas? Ahorita vendrá una cita que dice que empresas son redes de proveedores, y de hecho las empresas grandes como las transnacionales, claro, pues ni siquiera legalmente es una unidad, porque la Ford de México legalmente es una unidad propia, y yo creo que una perspectiva más adecuada sería conseguirlas como redes. Y claro, aquí también influye que no todas las empresas grandes o transnacionales sean iguales, o sea, una que tiene su origen en Estados Unidos está organizada y dirigida de otra manera que una empresa alemana o japonesa, pero yo creo que la visualización, el concepto de red sería más adecuado para entender una empresa, porque muchas de esas empresas, aunque claro, hay como una cúpula de toma de decisión, pero la organización en muchos casos para muchas decisiones es bastante horizontal, y eso también la idea de red capta bastante bien. Bueno, una aportación de la geografía económica hacia el debate de la empresa como unidad de investigación sería que se pone en duda que la empresa sea una unidad claramente demarcada, o sea, que tenga límites claros. Eso ya es un poco la cuestión que surgió aquí, pero más en términos geográficos hay bastante discusión, y lo vamos a retomar mañana, que las empresas están integradas o tienen una madre territorial, ese es el término en inglés, indebtedness. O sea, que hay una vinculación estrecha entre la localización, el espacio donde está la empresa y el carácter de la empresa, cómo se maneja la empresa, cómo está organizada. Lo más obvio sería la sensibilidad a disponibilidad de recursos, aunque allá mencionamos el caso de Corea del Sur y las refinerías, o sea, no toda industria, aunque sea industria de materias primas, responde a la disponibilidad, pero en otros casos sí. Pero recursos también son recursos humanos, por ejemplo, capital humano, y aquí eso es el tema de la ciudad. Obviamente el capital humano se concentra en las urbes, y en particular en ciertas urbes, y es allá donde surge la innovación. Otro tema que también vamos a retomar mañana: muchas empresas son sensibles a distancias, y no solamente en el término tradicional como en economía lo conocen, o sea, las distancias hay que superarlos, o sea, el costo de transporte como único tema geográfico en la macroeconomía. Aquí me refiero más a lo que también mencioné allá, al contacto cara a cara o face to face. En muchos de los sectores más innovadores, en las industrias de alto conocimiento, en los servicios al productor, es crucial que los actores económicos se conozcan, tengan posibilidad de hablar entre ellos, de verles. Voy a hablar más mañana sobre este tema, pero eso obviamente también es una dependencia de localización, un vínculo entre el espacio y la empresa. Las empresas derivan ciertas características de los lugares donde están, por ejemplo, la cultura de una empresa japonesa, una empresa alemana, una empresa estadounidense, y permítanme que lo pongo así fácil. En muchos casos ya no es tan fácil porque no se sabe quién compra las acciones de una empresa, pero digamos una empresa de origen estadounidense, de origen alemán, de origen japonés, tienen otra cultura de manejo. También voy a hablar mañana de eso, pero es obvio en los estudios de empresas que existe una cosa como cultura laboral, por ejemplo. Se sabe bien que la cultura laboral en Alemania es distinta que en Estados Unidos.
Como dice Peter Dicken, es uno de los geógrafos económicos más reconocidos y les recomiendo a todos ustedes su libro Global Shift. Ya tiene, no sé, 8 o algo así ediciones. Es el libro de texto sobre procesos de la globalización. Ahorita no recuerdo si está en la literatura en el Dropbox, pero es un libro altamente recomendable. Dicken dice, competitiveness and, still more important, innovative capacity have a markedly territorial element. O sea, la generar innovación se relaciona con la localización en el espacio. Aquí en la ciudad está surgiendo algo como alguna gente lo llama el Silicon Valley de México, las industrias que producen apps y estas cosas. ¿Ustedes saben dónde se localiza geográficamente? ¿No? 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 No. Estoy hablando de la Ciudad de México. En la Condesa. ¿Y por qué en la Condesa? ¿Qué tiene la Condesa que Santa Fe no tiene? ¿Vale? Pero en particular, conectividad, ¿qué significa? Sí, pero eso también es un término muy vago, concreto. La verdad siempre es concreta. ¿Qué tiene la Condesa que no tiene Santa Fe? Si ustedes piensan en un startup, ¿sí saben qué es un startup? ¿No? Es una empresa innovadora que es algo que la probabilidad de no tener éxito es bastante alta, pero si tiene éxito, el éxito será grande. Si ustedes piensan en este tipo de actividad económica, ¿dónde buscan de localizarlo? ¿Dónde hay jóvenes? ¿Uno? ¿En Santa Fe hay muchos jóvenes? Bueno. Segundo, ¿qué más? Capacidad de pago. Solamente uno, porque así no. Es un lugar más céntrico, pueden construir más personas. Es más céntrico, es más fácil el contacto. ¿Aquí había otra? Sí, había dicho capacidad de pago. Tercero, que las rentas en Santa Fe son mucho más altas que en la Condesa. Entonces la Condesa, y en cuarto yo diría que en la Condesa hay probabilidad de encuentro, digamos, físico. Hay cafés, hay restaurantes, hay posibilidad de ver. Pues en Santa Fe puedes ir al centro comercial de Santa Fe, pero eso no es un lugar agradable para desarrollar, para compartir una idea. Entonces no es por casualidad que este clúster, si es clúster, yo tengo mucha duda, pero pongamos que es un clúster emergente, no es por casualidad que sea en la Condesa. Las rentas son más bajas, hay más gente joven, más gente que se mueve, todo el ambiente es mucho más urbano que en Santa Fe, etcétera, etcétera. Entonces las propiedades urbanas, y es precisamente lo que se dice aquí, las propiedades urbanas, no legalmente urbanas, sino de cultura urbana, son importantes. Claro, para algunas empresas más, para algunas actividades económicas más que para otras. Bueno, regresamos al tema de los límites de la empresa. El primer punto fue que la empresa tiene una marca territorial bastante fuerte que pone en duda hablar de una empresa como realmente una unidad bien demarcada. El segundo tema sería que los límites entre las empresas también son permeables. Tienen muchas empresas, por ejemplo, relaciones con proveedores dependientes. O sea, por ejemplo, en toda la industria, o en mucha de la industria de textiles, las relaciones son de dependencia. Una manufactura, una empresa en Vietnam que hace zapatos para Nike, pues legalmente es una empresa demarcada, pero de hecho es un apéndice de Nike. O sea, es difícil de decir, esta es una empresa, es otra empresa. Otro tema sería, es un tema en que yo estoy trabajando mucho, los proveedores del servicio al productor. Por ejemplo, si un abogado, y ahora no hablamos de abogados con su despacho de esquina, sino hablamos de las empresas legales globales, grandes. Si un abogado de estos hace un proyecto para una transnacional, realmente se convierte para este proyecto como una parte del cliente.
aunque legalmente está trabajando para, digamos, Deloitte o quien sea, de hecho, para este caso, se hace como parte de la empresa cliente, pongamos que sea Volkswagen, que tiene que entender muy bien lo que Volkswagen quiere, cuál es la lógica de Volkswagen, qué son las necesidades, las posibilidades, etcétera, etcétera. Y eso también hace permeable el límite entre el cliente y el proveedor de servicios. Claro, cuando termina el proyecto, ya es otra cosa. Pero luego quizás con Ford se haría lo mismo. Pero no es, o sea, los clientes, en este caso las transnacionales, tienen límites, fronteras permeables y dejan entrar, digamos de esta manera, a un proveedor de servicios al cliente. ¿Sí me explico? En total, y aquí está la cita a la cual me he referido, en geografía económica es muy común la vista, el concepto de ver a empresas como redes, en redes, firms as networks within networks. O sea, adentro operan como redes, sobre todo las grandes, y están integrados en las redes con proveedores, con empresas que suministran, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya las grandes redes, bueno, ya como dicen las redes, y que tienen distintos proveedores para esas grandes empresas, ya lo nuevo, bueno, lo que yo he leído y escuchado es que ya se les llama conglomerados, los grandes conglomerados financieros. Un gran ejemplo es Carso, aquí en México, que aparte de tener Telcel, tener Summers y distintas empresas como constructoras, tiene el banco que es Inbursa. Entonces ellos mismos se financian sus propios proyectos, ya no salen a buscar proveedores, sino ellos mismos se financian y buscan sus insumos, entonces ya se les llama conglomerados. Sí, pero conglomerado, o sea, la ventaja del término o concepto de red es que es mucho más espacial. Si estás pensando en conglomerado, eso sugiere ya conglomerado y aglomeración son términos muy cercanos y estás pensando más en una aglomeración. Mientras red sugiere que la división de trabajo, hasta adentro de estos conglomerados hay división de trabajo, tiene una geografía particular. Y segundo, sí, claro, existen conglomerados, pero sin embargo estos conglomerados, algunos servicios siempre compran en el mercado, simplemente por economías de escala. O sea, para ciertos servicios legales, por ejemplo, no tiene caso tener un abogado especializado, no sé, en una cuestión muy particular de relaciones laborales y por año tienes un caso. O sea, tendrías que pagar el abogado por el año por un caso, eso no lo hacen. Entonces, ciertos servicios siempre compran y según mis investigaciones, que más complejo el servicio, que más alta la probabilidad de comprarlo de un proveedor especializado. Bueno, segundo, y si recuerdan ayer el gráfico de escalas, estamos subiendo la escala, sería ciudad, es obviamente otra unidad clave en geografía económica y en geografía. Recuerden que ayer había el dato que el 80% del PIB global se produce en ciudades, que solamente 600 ciudades a nivel global son responsables para el 60% algo del crecimiento económico. No voy a hablar más sobre la ciudad ahora mismo porque tenemos una sesión entera que es el jueves sobre este tema y para no replicar lo que he dicho por eso. Estado nacional, también lo tocamos varias veces, pero más como distanciarnos un poco del nacionalismo metodológico. Aquí hago más énfasis en que sí es importante también considerar esta unidad de investigación, esta escala. Conceptualmente, pues claro, el debate profundo es si existen estados en el capitalismo o estados capitalistas. O sea, la pregunta clave sería cuál es el sistema más profundo y geográficamente más amplio.
La posición liberal sería que Estado y economía son dos unidades, entidades apartados, diferentes, que una posición, por ejemplo, sería que la tarea de los estados nacionales sería proporcionar bienes públicos, por ejemplo, como cierta infraestructura o como educación, y corregir fracasos del mercado. La contraposición que tanto se encuentra en el marxismo como en Weber y en muchos estudios históricos, que el Estado nacional como lo conocemos y el capitalismo se desarrollaron a la par, o sea, coevolucionaron. Como dice Fernand Braudel, y otra vez una cita media larga, por favor no lo apunten, porque lo tienen en el Dropbox: capitalism only triumphs when it becomes identified with the state, and it is the state. In its first great phase, that of the Italian city-state, states of Venice, Genoa, and Florence, power lay in the hands of the moneyed elite. In the 17th century Holland, aristocracy, the regents governed for the benefit and even according to the directives of the businessmen, merchants, and moneylenders. Likewise, in England, of the Glorious Revolution of 1688 marked a cession of business similar to that in Holland. Lo que dice Braudel aquí es que en su historia del capitalismo, el capitalismo siempre dio un paso adelante cuando el poder económico y el poder político se fusionaron. O sea, no siempre fue así, pero en estos tres casos son tres ejemplos de expansión capitalista, y en cada paso el poder político se unió con el poder económico, o viceversa, el poder económico se juntó con el poder político. Este papel clave de los estados nacionales se ve en varios tipos de intervención en procesos económicos, y antes de mencionar estas posibilidades de cómo los estados nacionales impactan a los procesos económicos, brevemente, ¿cuál es la geografía de esta intervención? Pues primero es bien delimitada. Cada estado nacional tiene una frontera, tiene un límite muy claro, y hasta este límite puede gobernar. Sin embargo, gobiernos de estados nacionales también están muy activos en politics of scale, políticas de escalas. Se están ampliando, por ejemplo, escalas a través de tratados de libre comercio. O otro caso también en México bien conocido es a través del establecimiento, lo que en México se llama maquiladoras, lo que en inglés sería export processing zones. En muchos casos, estas zonas de producción para la exportación tienen un reglamento legal diferente al resto del Estado nacional. O sea, el Estado crea una zona dentro de su territorio en donde no aplican sus leyes, o donde aplican otras leyes. Eso es, por supuesto, cambiar escala de intervención, porque permite, por ejemplo, a una empresa extranjera trabajar en esta zona con otro tipo de leyes ambientales, leyes laborales, etc. Entonces tenemos una ambigüedad aquí, que la intervención estatal, primero, es limitada con las fronteras de un Estado nacional, pero segundo, los estados los gobiernos pueden cambiar esta lógica, por ejemplo, a través de la instalación de zonas de producción para la alimentación. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, el concepto de territorio, ¿lo podemos igualar a espacio? ¿O cómo lo manejamos? Sí, muy buena pregunta. El concepto de territorio, pues, tiene como espacio, tiene muchas definiciones. La mía sería que el territorio es bien limitado, o sea, por longitud y latitud, gracias, y no conlleva lo cualitativo que tiene, por ejemplo, lugar y espacio, como lo discutimos ayer. Yo diría que el territorio nacional de México es
pero este territorio contiene muchos lugares y es un espacio que, pues, según la producción cambia, pero el territorio es fijo y es delimitado geométricamente. Bueno, a regresar, ¿de qué tipo de intervenciones en los procesos económicos hablamos? Bueno, lo más obvio, el Estado nacional como empresario, o sea, como propietario de los medios de producción. Esto en muchos casos ha sido en industrias básicas. Todavía es el caso en infraestructuras, pero en muchos casos la producción de la infraestructura es muy costosa y por eso lo asume el Estado o a nivel nacional, o por ejemplo estados regionales, entidades federativas, hasta gobiernos de ciudades. Aquí en este contexto vamos a hablar otra vez cuando hablamos de David Harvey y su concepto de Urbanization of Capital, la urbanización del capital. Algo poco más complejo ya es lo que se llama el estado de desarrollo, que sobre todo en Asia se ha desarrollado bastante fuerte, tanto el estado de desarrollo como tal, como el concepto. Por ejemplo, Corea del Sur, Japón y yo diría también hoy en día China. Otra vez el estado como propietario, pero más importante a través de sus políticas económicas. Y políticas económicas, por ejemplo, por supuesto tienen una gran variedad, se puede promover ciertos sectores económicos. La regulación del comercio exterior es un mecanismo, una herramienta clásico de las políticas económicas. Otro tema sería lo que está bastante tema en la Unión Europea, es cómo vincular investigación, desarrollo y la producción, o sea, el Estado intenta hacer puente, por ejemplo, entre universidades y empresas. De todo eso es un concepto que las empresas, para ser exitosas, necesitan el apoyo directo o indirecto del Estado, de intervención del Estado, a través de financiamiento, a través de proporcionamiento de mano de obra, etc. Próximo tema, y de eso se ha hablado mucho en los últimos años, el Estado como prestamista de última instancia. No sé si están familiar con este término, ¿sí? O sea, también que es lo más popular o poco más popular, se llama too big to fail, el caso de muchos bancos en los últimos años, la industria automotriz en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, normalmente se relaciona la actividad empresarial con cierto riesgo. En este caso, el sistema financiero, por ejemplo, cuando el riesgo parece demasiado riesgoso, el Estado interviene y saca el sistema financiero, los bancos, de la crisis. Había numerosos ejemplos en los últimos años en que se puede comprobar esto, y por eso Immanuel Wallerstein dice, pues eso ya la cita ya antes de la crisis, pero como había muchos casos ya en la historia económica, the state still matters to the entrepreneurs above all. O sea, el Estado todavía es importante, sobre todo para los empresarios. Aquí en los últimos 15 años hemos tenido los rescates. Sí, aquí en México, pues, y las autopistas, o sea, aquí solamente si se concentra en este país hay ejemplos abundantes. Otro tema importante, y también en México hay mucho ejemplo, es los estados nacionales son responsables para la política monetaria. Un ejemplo que tiene mucho impacto en el desarrollo de la economía global
es el debate sobre la sub- o devaluación del renminbi, o sea, la moneda china. Eso, por supuesto, tiene luego un impacto en las exportaciones y luego un impacto en las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, es un tema clave aquí. Yo quisiera darles otro ejemplo de la Unión Europea que es importante y quizás también porque es muy actual. Yo supongo que por lo menos están un poco informados sobre la situación en la Unión Europea y lo que se llama la crisis griega, que no es tanto crisis griega, sino como voy a exponer creo que en la sesión 6. El punto clave aquí es que Grecia, cuando entró a la moneda común, al euro, dejó la responsabilidad y la autoridad de manejar su moneda, porque claro, ya no era moneda griega, sino el euro de la Unión Europea. Y claro, dentro de la Unión Europea hay bastante diferenciación económica y social. O sea, hay economías fuertes, hay zonas fuertes y economías mucho más débiles. Como Grecia perdió con la entrada en la Unión Europea y después con el euro, la capacidad de manipular estas diferencias o de hacerlas menos graves a través de políticas monetarias, se agravaron los problemas económicos de Grecia. Y aquí solamente un dato. Entre el 1981 hasta el 2001, cuando entró el euro, Grecia revaluó su moneda por el 89.9 vis-à-vis Alemania. Es decir, Alemania devaluó. Pues normalmente la economía más fuerte que hace, o la economía más débil que hace. Sí, claro, la economía más débil debería devaluar su moneda para mantener algo de competencia. Y en este caso totalmente al revés. O sea, la economía más débil tuvo, para poder entrar en la moneda unitaria de la Unión Europea, reevaluar su moneda. Y claro, los resultados que vemos hoy son de este. Perdieron su capacidad de política monetaria y con eso perdieron un instrumento clave de políticas económicas. Eso lo dejo por razones de tiempo. O sea, las políticas monetarias constituyen un instrumento clave en la producción y mitigación de desarrollo desigual, y si tenemos un espacio económico unido con solamente una moneda, los actores económicos más débiles, y aquí no me refiero tanto al gobierno griego, sino a las empresas griegas, tienen mucho menos posibilidad de competir en el espacio europeo con los productos alemanes por la falta de política monetaria. Entonces, ¿cuál es el rumbo que cree que seguirá Grecia a partir de la llegada al poder del partido político civil? Podemos dejar la pregunta para la sesión cuando tocamos el tema de Grecia. No, pero en breve, bueno, ese es un tema complejo, pero yo creo que para Grecia no ha sido favorable entrar en la moneda euro. Hubiera sido mejor quedarse con su propia moneda. Yo sé que esa es la posición del ultraderecha en Alemania. Pues yo no pertenezco a la derecha en Alemania, pero sin embargo yo creo que ha sido fatal precisamente por la diferencia en la productividad entre Alemania y Grecia y por las faltas de políticas económicas. Porque había una moneda unida, o sea, el euro en la Unión Europea, pero no había y todavía no hay políticas económicas. Y eso no va a funcionar. Lo que hace el gobierno actual de Grecia, no sé, están como vacilando, intentan repagar lo más necesario de la deuda para obtener fresh money, dinero fresco.
Yo no soy muy optimista en que eso sería a medio o largo plazo una solución, porque no va a cambiar la falta de competencia de las empresas en Grecia. Y claro, algunas cosas sí han mejorado, o sea, empezaron a recaudar impuestos, lo que por mucho tiempo no hicieron. Por ejemplo, los dueños de los buques, o sea, la industria más importante de Grecia, por la ley estuvieron excluidos de pagar impuestos. Obviamente no hace mucho sentido económicamente, pero el gobierno no tiene muchos instrumentos para fomentar la competitividad de la industria de la producción griega. ¿Por qué financió tanto la banca alemana privada? Bueno, sí, ahora sí estamos... Sí, claro. Ahora nos estamos adelantando a la sesión 6, creo. Pues para decirlo muy corto, Alemania financió el consumo griego y los griegos compraron mercancía alemana. O sea, es lo que David Harvey llama special fix, vamos a tratar más al rato de lleno. O sea, la lógica, que por supuesto no es sustentable, es que Alemania prestaba a los griegos para que los griegos con el dinero prestado compren productos alemanes. Pero eso puede funcionar 10 años o 15 años, pero viene la hora en que hay que repagar la deuda. Y vino la hora de repagar la deuda, y los griegos, claro, no podían, porque con el dinero prestado no invirtieron para una producción propia, sino solamente compraban, no solamente alemanas, pero muchos. Yo tengo algunos datos que muestran que los flujos financieros y los flujos de mercancías a partir del 2001 aumentaron mucho. O sea, es una contralógica, diría yo. Pero claro, 15 años para los bancos alemanes ha sido bastante. Sí, una más y luego tengo que seguir. Sí. Entonces, esta integración económica que se dio en Europa, ¿cree que favorezca una disminución del nacionalismo metodológico? Buena pregunta. No, porque el nacionalismo metodológico, o sea, si lo amplías y en vez de hablar de Alemania o Grecia, hablas de la Unión Europea, en lo metodológico no lo cambias, porque te mantienes en un espacio contenedor pues ampliado ya, la Unión Europea más grande, pero sería importante ver los flujos, por ejemplo, y la diferenciación, y como dijimos, entre Alemania y Grecia hay una diferenciación enorme. Y hay flujos de capitales y de mercancías, y salir del nacionalismo metodológico sería precisamente enfocar en estos flujos en vez de hablar de Alemania o Unión Europea. Yo sí sé que aquí existe bastante ilusión sobre la Unión Europea y los programas sociales, que por supuesto son mejores que en México o en América Latina, pero eso no significa que no haya muchos problemas o mucha desigualdad. Y como han visto en España en las últimas elecciones, eso se refleja también en el voto. España está en una situación no igual, pero semejante a Grecia, que su producción no puede competir con la producción alemana. Y están en la misma moneda, entonces, ¿qué hacen? Última. Entonces, esta situación de estos países como Grecia, España, Italia también ha tenido problemas, ¿no se debe a un proceso errado o mal dirigido de integración económica de los países que conforman la Unión Europea? O sea, porque la teoría marca que los procesos de integración deben de surgir entre países con igualdad de condiciones. Entonces, si estás en una unión económica con un país muy poderoso como Alemania y tú eres España o eres Grecia, no tendría como mucho sentido este proceso de integración. ¿Por qué se permitió este proceso de integración desigual? Bueno, la hipótesis se asumía que con la integración los niveles de productividad se van a hacer más semejantes. Pero claro, sin políticas económicas eso no sucede, sino al revés, la brecha se hace más grande porque los más fuertes pueden aprovechar del libre comercio, de libre transferencia de capitales, etcétera.
O sea, solamente entrar en un área de libre comercio sin políticas que apoyan, por ejemplo, las zonas más débiles, los productores más débiles, eso no va a llegar a conducir a una ¿cómo se dice? Semejanza entre los productores. Y, por ejemplo, Francia, cuando se discutía el euro, Francia, el gobierno de Francia presionaba mucho con la moneda común en la Unión Europea, se requiere también unas políticas económicas comunes. Pero en este debate ganaron los alemanes, tienen la moneda común, pero tienen la política económica nacionales. Y eso también, por ejemplo, en el caso de la migración. O sea, es una Unión Europea, pero las políticas migratorias son nacionales. Entonces, los países que tienen mar en el sur son los que, ahora no puedo utilizar el término por la aclaración, pero están, o sea, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? Porque, claro, los refugiados, o sea, por la ley es prácticamente imposible que un refugiado llegue a Alemania, porque Alemania está rodeada por países seguros y el mar del norte, pero claro, del norte no tienen refugiados. Entonces le toca a España, le toca a Italia, pero no hay un mecanismo dentro de la Unión Europea. O sea, pues ustedes, bueno, somos países del sur, pero vamos a buscar un mecanismo, como somos socios, de distribuir, repartir todo este desafío. Y en lo económico igual. O sea, los gobiernos nacionales hacen su propia política económica y social, pero como tienen moneda común, los otros gobiernos ya no tienen la posibilidad, a través de la política monetaria, mitigar estas diferencias. Bueno. Otro tema, regresemos, recuerden, estamos hablando sobre el Estado Nacional como un actor importante, una unidad importante en los procesos económicos. Los Estados Nacionales, los gobiernos, a través de las leyes, son muy importantes en construir, producir barreras de entradas en cadenas productivas. Creo que ese es un tema que se ha tratado aquí bastante. Conceptualmente, detrás de eso es, las ganancias grandes no están en el mercado. Las ganancias grandes siempre están donde están los monopolios. Entonces, gobiernos intentan proteger sus productores, entre comillas, y sea por un lapso de tiempo de la competencia. ¿Y cómo proteger de la competencia? A través de leyes, por ejemplo, prohibir la importación de ciertos productos estándares, etc. O sea, conceptualmente, Jones, o sea, ser un centro económico, se relaciona con monopolios. ¿Qué son los monopolios que dan más ganancia? Donde hay competitividad, no hay mucha ganancia. Entonces, en el apoyo a las empresas, a cierto tipo de empresas, gobiernos nacionales intentan protegerles de la competencia. Y si aquí hablo de monopolio, no es monopolio, o sea, es como oligopolio o varios, pocos actores productores que ofrecen cierto tipo de patentes. Sería, por ejemplo, un instrumento de proteger a una empresa de la competencia, restricciones de importaciones, estándares de producción, etcétera, etcétera. Todo eso funciona como una barrera de entrada en cierta cadena productiva. Y claro, el problema es bastante complejo. Hay mucho, por ejemplo, en favor de producción orgánica de café, refiriéndome a una cadena productiva bastante simple, la producción del café. O sea, eso es bastante, ya el café orgánico en Alemania tiene una participación en el mercado de casi 10%, o sea, sí es importante. Y claro, por punto de vista ecológico y mucho más,
estamos todo en favor de eso. Pero los requerimientos para la producción ecológica funcionan como una barrera de entrada para otros productores que no pueden con estos requerimientos. O sea, no es tan fácil, o sea, es estar en favor o en contra de barreras de entrada. Claro, para los que quieren entrar siempre están en contra de la barrera, pero las barreras también tienen el sentido, por un lado, de proteger monopolios, pero por el otro también proteger ciertos estándares ecológicos o sociales. Aquí una cita de un abogado, una entrevista que yo he hecho en Hamburgo, solamente para mostrarles qué tan claro es la cuestión de monopolios para estos profesionales. Él me dice, our service is of course very clear in order to prevent others to come to the market, because intellectual property very, very clearly leads to monopoly rights. And monopoly rights, of course, always serve to drive out the competitor. De lo que él me dice es que mi trabajo sirve para que mi cliente no tenga competencia. Lo que yo intento con mi trabajo es asegurarle un monopolio en el mercado y con el monopolio de ganancias. Claro, aquí tenemos varios actores, aquí tenemos el abogado, o sea, una empresa legal, pero él solamente puede hacerlo porque existen ciertas leyes, ¿sí? Existen patentes. Si empíricamente se interesa por este tema, para el caso de Estados Unidos, Stiglitz en el libro de Price of Inequality, no sé si se ha traducido al español este libro ya, tiene numerosos de casos como los últimos gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, introdujeron mecanismos para establecer monopolios para empresas estadounidenses. Ahora regresamos al tema de la división de trabajo, y eso es quizás el tema en que más se ve o se puede juntar mucho de lo que he dicho hasta ahora. Los gobiernos nacionales son actores claves en crear, por un lado, y aprovechar, por el otro, la diferenciación a lo largo de una cadena productiva. Recuerden, cadena productiva es división de trabajo es división de trabajo social y geográfico. Y si recuerdan el gráfico de ayer de una cadena con 5 elementos, imagínense que los 5 elementos A, B, C, D, E están en 5 países, y cada de estos países tiene una regulación distinta de un proceso productivo. Nos referimos aquí, para hacerlo más simple, a salario mínimo. El salario mínimo pues es una cuestión de ley, de política estatal, es a lo largo de una cadena productiva diferente en todos los espacios a los cuales cruza una cadena productiva. El ejemplo que les voy a poner es la empresa Adidas, que creo que sí también aquí se conoce. Es una entrevista del año 2002 con el gerente de Adidas en Alemania, y el gerente estaba respondiendo a acusaciones que Adidas está explotando mano de obra en países como Turquía o Vietnam. El señor responde: Adidas no es la policía del mundo. Los gobiernos respectivos, o sea, de Vietnam, Turquía, etc., sean electos democráticos o no, determinan los salarios mínimos. Y nosotros nos adherimos a estas reglas del juego. Está bastante claro el mensaje, ¿no? Los gobiernos definen las reglas, sean electos democráticos o no, eso no importa tanto, y nosotros adherimos a las leyes. Pero como las leyes son diferentes en Vietnam, en Turquía, en Alemania, Adidas puede aprovechar de estas diferenciaciones. O sea, es importante, es clave entender aquí el papel del Estado en crear la diferenciación a lo largo de la cadena productiva de un zapato de corte de Adidas. Aquí, solamente para que tengan una idea de tan grande es la diferenciación, el salario mínimo en Vietnam en el año 2011 era por mes 27 euros,
en Turquía 375 y en Alemania 1250. Es bastante diferencia. Y ustedes también saben que la diferenciación entre México y Estados Unidos en la misma industria automotriz, por ejemplo, es 1 a 10. O sea, para el mismo trabajo, un trabajador en México recibe el 10% del salario que el trabajador haciendo exactamente lo mismo en Estados Unidos. Eso es regulación estatal, para que las empresas la puedan aprovechar. Otro tipo de leyes serían ambientales, leyes laborales, etc. Entonces, los estados están creando estas diferenciaciones y facilitan o permiten su explotación. Porque si no hubiese tratados de libre comercio, por ejemplo, sería mucho más difícil para Adidas explotar esta diferenciación en los salarios. O sea, tenemos dos, o sea, el Estado juega un papel a dos lados, creando las diferencias y permitiendo que se aproveche estas diferencias. Y ahora retomando el tema geográfico de ayer, de escala, eso es Politics of Scale. El espacio de una empresa como Adidas se ha ampliado mucho. Se ha integrado en su espacio de producción países como Vietnam o algunas ciudades en Vietnam, Turquía, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, aquí creo que sí se ve claramente la importancia de lo geográfico. Bueno, mundo como último, como actor o unidad, no es un actor, unidad de investigación clave. Y aquí ayer había una intervención diciendo que el capitalismo siempre ha sido global, según Immanuel Wallerstein, y el análisis del sistema mundial sí es así, o sea, en su carácter siempre fue global. Eso no significa, y otra vez el tema de la escala, eso no significa que el análisis de un problema concreto, en un trabajo concreto, en una investigación concreta, sea siempre el globo, lo mundial, porque eso no es posible. Pero hay que poner la unidad de análisis cual sea, o sea, el Estado, la ciudad, la empresa, dentro del marco de lo global. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, la producción de una empresa en una ciudad con lo global? Es decir, se puede analizar o tomar como unidad de investigación otras unidades como ciudad o empresa, pero no son sistemas. Existe y está bastante popular, por ejemplo, el término sistema de ciudad, tanto a nivel nacional como a nivel global. Según esta escuela, según este pensamiento del sistema mundial, el único sistema económico es el capitalismo y este es global. Y los otros son partes de este. Y la definición del sistema, y aquí otra vez regresamos a la división de trabajo, según Wallerstein, es un sistema económico, es un sistema con una división de trabajo self-contained, o sea, autosuficiente. Y el argumento es, si tomemos, por ejemplo, el Estado Nacional como sistema, vamos a descubrir rápidamente que no es autosuficiente, que siempre había división de trabajo mucho más allá de las fronteras de este Estado Nacional. Dicho en otras palabras, la división de trabajo capitalista, o sea, sus cadenas productivas, potencialmente siempre han sido globales. Y nada más que para darles algunos ejemplos, las ciudades en Italia, sobre todo en Italia del norte, donde muchos historiadores ubican el origen del capitalismo, vivían del comercio de larga distancia. Hablamos ya ayer un poco de eso, y otra vez quisiera recomendarles hacer propaganda, lean Brodel para entender eso.
mismo en el norte de Alemania, las ciudades asiáticas, su comercio de larga distancia siempre traspasó las fronteras de la región. La producción en el virreinato para España y lo que aquí no está en este mapa, pero a través de México se conquistó las Filipinas, el comercio entre China y el virreinato se organizaba a través de la Ciudad de México, o sea, otra producción fundamentalmente global, muy importante, toda la plata que se sacaba en lo que hoy en día llamamos América Latina y que se transportaba a España, fue clave para el auge económico en este tiempo en Europa y para la expansión capitalista. El comercio triangular con esclavos, otra actividad clave para la expansión capitalista, otra actividad que obviamente ha sido global, triangular se llama porque es Europa, África y las dos Américas. Y muchos ejemplos más. Repito, no se trata de que todas las actividades económicas sean globales. La mayoría de las actividades fueron bien locales. Pero como en el ejemplo de la industria naval que tocamos ayer, para Venecia, para realizar su comercio de larga distancia, fue necesario importar árboles de Istria. Tenemos dos elementos en este comercio extra local que fueron claves para la expansión de Venecia. Y para terminar, muy brevemente, ya vamos a la pausa, otra unidad de investigación que es un poco diferente a los demás, como se dieron cuenta, andábamos de una unidad bastante chica hasta el mundo. La red o la cadena productiva sería una unidad de investigación que es capaz de captar todas las unidades mencionadas y más. Vamos a hablar en la sesión 5 más sobre cadenas productivas, pero la idea de una cadena productiva es que capte todos los insumos necesarios. Y eso, por supuesto, incluye empresas, incluye el Estado Nacional, pero también incluye el hogar, por ejemplo, del cual no hablamos aquí porque la mano de obra proviene del hogar, etcétera, etcétera. Perdón. ¿Sí? Metodológicamente, las empresas globales también deben considerar no solamente el costo de los insumos, su ubicación lejana o cercana a los centros de producción o de consumo, las distancias, pero también el aspecto de los estados nacionales, el aspecto impositivo. ¿El aspecto? Impositivo de los impuestos. Claro. Evaden, y ahí está el ejemplo de una famosa firma Dolce & Gabbana, ¿no? Le quedaba debiendo casi 500 millones de euros a todos los países miembros del euro, ¿verdad? Porque sabía cómo, a través del despacho, cómo evadir impuestos a todos, hasta que los metieron a la cárcel y los obligaron a hacer arreglos para pagar parte de eso, ¿no? Una enormidad. No, claro, parte de las estrategias de localización es la cuestión de impuestos y todos estos profesionistas en los servicios profesionales, o sea, el tema que yo estoy trabajando, el tema de impuestos es clave, no solamente para las grandes, o sea, todos estamos informados sobre los casos Google, etcétera, etcétera, pero muchas empresas alemanas medianas, no me refiero a empresas con 50, 100 empleados, se busca a través de un profesionista, a través de consejo externo, una manera leal, y eso es importante, de ahorrar impuestos. Se adora una industria detrás de estas empresas, hasta medianas, en la búsqueda de cómo lo hago más profitable mi negocio a través de ahorrar impuestos. Hasta un colega ha dicho en un ensayo publicado recientemente que hoy en día ya no se puede competir si se paga impuestos. Pues ahí
está Luxemburgo, ¿no? Cerca de Alemania. Sí, claro. Están domiciliadas grandes transnacionales de todo el resto de Europa Sí. para evadir impuestos. Y está Suiza, yo soy de nacionalidad austríaco. Y Austria hace poco ya, con la presión de la Unión Europea, reformuló sus leyes, el secreto bancario, etcétera, etcétera. Todo es un tema, yo creo que para la mayoría de las empresas no organizan su negocio solamente según cuestiones de impuestos, pero siempre en cada cuestión los impuestos sí juegan un papel importante. Y claro, si una empresa opera en una red, sí es más fácil contabilizar, por ejemplo, en este lugar las ganancias y contabilizar en otro estado las pérdidas, aunque sí hay leyes que intentan impedirlo. Pero claro, si hay una ley, hay 15 abogados que intentan de buscar cómo eso, la ley. Bueno, se dieron cuenta ya que esta es la visualización que yo escogí para el curso, siempre empiezo con eso, porque de hecho yo creo que la red o la cadena productiva es la unidad dada para análisis económicos, para el estudio de la economía. Claro, siempre también tomando en cuenta las otras unidades que son necesarias, pero eso yo creo que es una visualización como podría ser la economía global, son muchos flujos, y entre los flujos hay nodos. Un nodo es un punto donde muchos flujos se... Con eso